Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 101. Kazuma salva a Mei Mei. Estallido. La lápida explotó y Mei Mei, empuñando su hacha gigante, rompió el sello sin dudar. De inmediato, lanzó un tajo hacia la cabeza de la deidad de la viruela. El hacha descendió con fuerza y decisión, pero la deidad de la viruela, imperturbable, cerró el puño derecho y lo golpeó contra la palma izquierda. ¡Tom! Un sonido extraño resonó en el lugar, como el golpe amortiguado de una tapa de ataúd al cerrarse. Entonces, un ataúd espiritual se materializó y volvió a sellar a Mei Mei en su interior. ¡Clank! El ataúd cayó al suelo, tembló un par de veces y luego quedó completamente inmóvil. TSK. Gruñó Mei Mei desde dentro. Siento una presión en el pecho. El ataúd era oscuro y angosto. Apenas podía mover el hacha dentro. Poco después, una enorme lápida cayó desde el cielo, suprimiendo por completo el ataúd y encerrándola otra vez. Mei Mei comprendió al instante lo que ocurría. Así que esta es su técnica. En un área limitada, el dominio de la deidad de la viruela se fija automáticamente en su objetivo. Los ataques llegan sin previo aviso y son prácticamente inevitables. Tras la fijación, comienza una cuenta regresiva de 3 segundos. Si no escapas del ataúd en ese lapso, quedas infectado por un virus mortal. Es una sentencia de muerte. ¡Boom! Una nube de humo y polvo estalló cuando el ataúd fue destruido desde dentro. Mei Mei y Ui salieron del interior, refugiándose tras la lápida mientras observaban con cautela a la deidad de la viruela, que flotaba en el centro del espacio abierto. Sin embargo, ya era evidente que sus dedos estaban infectados. Una segunda infección desestabilizaría completamente su energía maldita. Pero Mei Mei ya tenía un plan: convocar a sus cuervos y desatar un ataque coordinado. Para eso, alguien debía distraer al enemigo. Se volvió hacia Ui con una sonrisa provocadora. Ui, ¿estarías dispuesto a morir por mí? Ante esa cruel pregunta, Ui respondió con total calma: sería un honor morir por mi hermana mayor. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un vórtice se abrió entre ambos. De él emergió Kazuma. Lo siento, llego tarde, dijo con una sonrisa cálida, apartando ligeramente a Ui y saludando a Mei Mei. Mei Mei soltó un suspiro leve. Por fin su corazón tenso podía relajarse. Ui, en cambio, frunció el ceño. Ese tipo molesto otra vez, siempre amenazándome con mis tareas de verano. Pero, este era el dominio de ese espíritu maldito. ¿Cómo había entrado Kazuma? ¿No se suponía que era el único excluido? Además, su cuerpo parecía ilusorio, como si no estuviera del todo ahí. Kazuma notó su confusión y explicó: la cortina aún no se ha roto por completo. Actualmente no estoy en el mundo real, así que temporalmente no me afecta el rechazo. Puedes pensar que, por ahora, no estoy en este espacio. Mei Mei asintió, serena como siempre. Pero Ui quedó conmocionado. ¿Existe realmente una técnica maldita así? Kazuma le sonrió. No tengo mucho tiempo. Déjame encargarme del espíritu maldito. Y con paso firme, se dirigió hacia la deidad de la viruela. Ui susurró preocupado. Hermana. Kazuma, Teteoas, ¿podrá escapar del sello del ataúd? Mei Mei respondió con calma. La técnica aparece sin previo aviso. Incluso Kazuma podría no ser capaz de evitarla. ¿Entonces va directo a la muerte? Gritó Ui. Solo para presumir frente a ti, pero Mei Mei sonrió con sutileza. No va a morir. Es que no necesita esconderse. Ui abrió los ojos, incrédulo. ¿No necesita esconderse? Claro. Kazuma había dicho que no estaba realmente en este espacio. Entonces, ¿no podía ser afectado? Ese poder era demasiado injusto. En ese instante, la técnica de la deidad de la viruela se activó de nuevo. Un ataúd surgió sin previo aviso y encerró a Kazuma. Pero un momento después, Kazuma simplemente caminó a través del ataúd, como si no existiera. La deidad de la viruela lo observó atónita. ¿Qué? El ataúd no funciona. Desesperada, invocó múltiples ataúdes al mismo tiempo para contenerlo. Van. Uno tras otro, los ataúdes rodearon a Kazuma por completo. Pero una vez más, él los atravesó como si fueran humo. La deidad de la viruela comenzó a dudar de sí misma. Ui, mirando la escena desde detrás de la lápida, quedó completamente atónito. Esto es real.
murmuró. Kazuma no tenía necesidad de esquivar. El espíritu que había llevado a Mei Mei y a él a una situación desesperada, ahora no significaba nada frente a Kazuma, y su hermana había dicho que esto era solo la punta del iceberg. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ui Ui. Ahora entiendo por qué mi hermana lo aprueba tanto, tragó saliva. Fue entonces cuando Mei Mei dijo, Ui Ui, una vez le pregunté si estaba dispuesto a morir por mí. Ui Ui sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? A él se lo preguntaste primero, ¿y cómo respondió? Preguntó con voz temblorosa. Mei Mei miró hacia Kazuma, con una sonrisa tranquila. Dijo que vivía solo para sí mismo, pero que se aseguraría de que yo no tuviera que preocuparme por nada. Y claramente, lo ha cumplido. Ui Ui suspiró, aliviado. ¿Qué? Se puso primero a sí mismo. Esa respuesta no es buena en absoluto. Yo te habría puesto primero sin dudarlo, pero antes de que pudiera seguir, Mei Mei lo interrumpió con una voz suave. ¿En serio? Porque, sinceramente, la respuesta de él me da más tranquilidad. Capítulo 102. El aprieto de Yuji y Megumi. Al oír esto, Ui Ui se quedó atónito. Sí, en este mundo lleno de maldiciones y peligros constantes, donde se puede morir en cualquier momento, recibir una promesa así de un hombre fuerte era algo reconfortante. Pensando en ello, suspiró suavemente y dijo con orgullo, hermana, acepto de mala gana a este cuñado. Apenas cayeron esas palabras. Amaterasu. Llamas negras envolvieron instantáneamente a la deidad de la viruela. Un grito miserable retumbó en toda el área, proveniente del dueño del dominio. Cuando Kazuma liberó el Amaterasu, abandonó automáticamente el estado de Kamui. Afortunadamente, aún estaba dentro del dominio, por lo que no sentía la fuerza repulsiva. Amaterasu no mataría a la deidad de la viruela de inmediato, lo que le dio a Kazuma unos 3 segundos para reactivar Kamui. Era un intervalo breve, pero suficiente en una situación crítica. Con el último alarido de la deidad, esta fue aniquilada por completo. El dominio colapsó, y los que estaban dentro regresaron a la oscura vía del metro. La viruela se curó tan rápido. Empezó a bromear Kazuma, pero sus palabras se cortaron bruscamente. ¿Cómo entraste? Las cortinas aún no se han roto. Kenjaku estaba allí, observando cauteloso a Kazuma, que ahora se encontraba al lado de Mei Mei. No era de extrañar que la deidad de la viruela hubiera caído tan rápido. Resultaba que él había intervenido. Si hubiera sido solo Mei Mei, esa batalla se habría prolongado bastante. Aunque era la primera vez que se veían, el nombre de Kazuma ya le resultaba demasiado familiar. Tanto Hogo como Maito lo habían mencionado repetidamente. Sin embargo, su estado actual era algo inusual. ¿Estaba usando alguna técnica especial para resistir temporalmente la fuerza repulsiva? Sin duda. Si pudiera actuar libremente, lo habría atacado ya. Kenjaku se relajó un poco al pensarlo y esbozó una tranquila sonrisa. He oído hablar mucho de ti por parte de Hogo, dijo. Ahora veo que tu reputación está bien ganada, pero no deberías ser capaz de atacar a voluntad en este estado, ¿verdad? Déjame adivinar, ¿se debe a las restricciones de la cortina? Kazuma no respondió, lo que confirmó su suposición. Como era de esperarse de un monstruo milenario como Kenjaku, pensó Kazuma. Detectó su estado con una sola mirada. A diferencia de la deidad de la viruela, este parásito que ha vivido miles de años es uno de los más fuertes. Además de su propia técnica maldita, también posee la de Geto Suguru. El dragón que giraba a su alrededor lo confirmaba. Kenjaku continuó. Tu Amaterasu es muy poderoso, pero tiene un ligero retardo de activación. Si no puedes matarme de un solo golpe, serás expulsado de inmediato por la cortina. Ya que Kazuma-san no va a actuar, me retiraré por ahora. Hizo una leve reverencia y se retiró lentamente, aliviado al ver que Kazuma no lo seguía. Ui, desconcertado, preguntó, ya que no le conviene al cuñado actuar, ¿por qué no lo perseguimos? Kazuma respondió, porque no puedes vencerlo. No se trataba de no poder vencer a Geto Suguru, sino del monstruo milenario que habitaba su cuerpo. Tenía demasiados ases bajo la manga. De hecho, en la historia original, tras quedar en desventaja frente a Geto, Mei Mei y Ui huyeron al extranjero gracias a la técnica de teletransportación de Ui. Pero ahora que Kazuma estaba involucrado, ese destino había cambiado. En ese caso, no tengo más opción que ir a cazar espíritus malditos a otra parte para ganar algo de dinero, dijo Mei Mei mientras guardaba su hacha y le guiñaba un ojo a Kazuma. ¿Quieres venir con nosotros, Kazuma-kun? No, Megumi podría necesitar mi ayuda, respondió Kazuma. Dicho esto, un vórtice apareció y Kazuma desapareció en él. Mei Mei suspiró,
algo decepcionada. Vamos, uy. Iremos donde haya muchos espíritus malditos. Hermana, ya somos muy ricos. ¿Por qué necesitamos trabajar tan duro para cazar espíritus malditos? Antes no ganaba dinero por algo en concreto. Solo disfrutaba del proceso. Pero ahora tengo un objetivo, ganar suficiente dinero para mantener a Kazuma. Distrito de Shibuya. Van. Los golpes contra la carne resonaban sin cesar, mientras el viento azotaba la calle, esparciendo basura por todas partes. Tras un rugido ahogado, Yuji y Megumi se retiraron a la vez. Sacudieron los brazos entumecidos y observaron con seriedad al anciano de chaleco blanco que sonreía frente a ellos. Yuji jadeaba. Este viejo es duro de verdad. Ni siquiera nuestros ataques con toda la fuerza le hacen daño. Megumi asintió. Ambos habían mejorado mucho últimamente. Su fuerza, velocidad y control de energía maldita habían dado grandes saltos, y aún así, sus ataques no le causaban ni un rasguño. Aparte de la ropa desgarrada, el viejo estaba intacto. Demasiado extraño, no está mal. Realmente me topé con 2 hechiceros talentosos, dijo el anciano. Vale la pena matarlos. Saltó desde lo alto, con los ojos llenos de una sed asesina desquiciada. No lo puedo creer. Gruñó Yuji, apretando los dientes mientras se lanzaba de nuevo, pero Megumi lo detuvo. ¿Por qué me detienes? Debemos acabar con él ya. Takumi-senpai aún no llega. Algo debe haberle pasado. Megumi habló con seriedad. Creo que ya entendí la técnica maldita del enemigo. Yuji, concéntrate y coopera conmigo. Tras esas palabras, Megumi formó un sello con las manos. Liebres huyendo. Un pequeño conejo blanco apareció a los pies del anciano y parpadeó. Creía que era poderoso, pero resulta que solo estaba fanfarroneando. ¡Boom! Antes de que pudiera terminar la frase, una horda de conejos cayó del cielo, cubriéndolo por completo. Capítulo 103. Kazuma vs Toji. Torre Shibuya. Ino Takuma se puso una capucha negra, disfrazándose de terrorista. Miró seriamente a las 2 personas frente a él. Aunque no entendía exactamente qué hacía la anciana, el hecho de que su nieto la protegiera tan ferozmente no podía ser una buena señal. Aún no sabía qué había pasado con Yuji, pero debía tomar una decisión rápida. No podía fallarle a Nanami. Justo entonces, arrodillada en el suelo, con las manos juntas y emitiendo una espesa energía maldita, Ogami abrió de pronto sus ojos nublados. Ya basta, querido nieto. Al oír esto, el hombre de cabello amarillo asintió y volvió a su lado. Ogami dijo, recuerda, no resistas, y no dejes que los muertos te corrompan. Después de esto, volveremos al campo a disfrutar de la vida. Lo entiendo, abuela. Entonces, el hombre sacó una botella de vidrio de su bolsillo. Dentro estaban los restos del asesino de hechiceros, Toji Fushiguro. Respiró hondo y se tragó tanto los huesos como la botella. Su cuerpo empezó a retorcerse de forma antinatural mientras un aire oscuro se escapaba de su piel. Ogami preguntó, ¿cómo te sientes, querido nieto? El nieto movió los hombros con un par de crujidos nítidos y sonrió con una malicia abrumadora. Mejor que nunca, pero, ¿a quién llamas nieto? Ogami abrió los ojos con horror. Tú. Las pupilas de la anciana se contrajeron. Frente a ella ya no estaba su nieto, sino Toji mismo, y supo, con certeza, que el joven jamás volvería. Toji no se molestó en mirar a Ogami. En cambio, se enfocó en Takuma, quien estaba frente a él. Abrió los brazos, respiró profundamente y dijo, como si saboreara el momento. ¿Este es el mundo después de más de 10 años? ¿Shibuya se ha vuelto caótico? Hay tantas auras poderosas, no quiero irme. ¿No es así, hechicero? Toji mostró una sonrisa salvaje, como un depredador disfrutando la caza. La presión que emanaba era tan intensa que Takuma sudaba sin parar, apenas podía respirar. ¿Quién demonios era este hombre? Ni siquiera usaba energía maldita, pero solo su postura bastaba para hacerle sentir la muerte. Tiene que darlo todo. Sin dudar más, Takuma concentró toda su energía maldita en las manos, listo para atacar. Sin embargo, zumbido, un viento nocturno pasó, y Toji desapareció. En el siguiente instante, la capucha de Takuma fue arrancada. ¿Qué? Pensó, incrédulo. No había sentido nada. No usó energía maldita. Todo lo había hecho con puro poder físico. Entonces, Takuma sintió como su cuerpo era alzado. El collar de su pecho se tensó y fue elevado como si fuera un pollo. Aún después de tantos años, ¿los hechiceros siguen siendo tan débiles? Toji levantó el puño, listo para destrozarle el rostro. Flash. Una luz brilló. El golpe no alcanzó.
Takuma apareció 50 metros más lejos. La mano que lo sujetaba ahora era de Kazuma. «Eres Kazuma. Te reconozco», dijo Takuma, emocionado. «Yuji y los demás me mostraron tu foto. Gracias por salvarme». Kazuma, sin apartar la mirada de Toji, respondió: «No me agradezcas. Vine a buscarlo a él». Toji, curioso, preguntó: «Vaya velocidad. ¿También eres hechicero?». En un parpadeo, Toji ya estaba frente a ellos otra vez. Miró a Kazuma con ojos brillantes de interés. Kazuma lo analizó con atención. «¿Así que este es Toji, el asesino de hechiceros que mató a Gojo cuando eran estudiantes?». La presión que emitía era monstruosa, pero no era sorprendente. Toji había eliminado a Gojo una vez en su juventud y también destruyó a Dagon dentro de su dominio. Era un guerrero real. Incluso si usaba armas malditas de grado especial, su poder era incuestionable. Kazuma se fijó en las pupilas completamente negras de Toji. Claramente, era el resultado de una reencarnación. «En el gran escenario de Shibuya, si no deseas vivir, estaré encantado de acabar contigo», bromeó Kazuma. Toji se rascó una oreja con el meñique, sin comprender del todo. «Una fuerza inexplicable me trajo de regreso a este mundo», dijo. «Pelea conmigo. Creo que eres fuerte. Hace tiempo que no me ejercito, me pica todo el cuerpo». Kazuma sonrió con calma. «Entonces te ayudaré a aflojar los huesos». Tokuma, a un lado. Están hablando en serio. Ese tipo me hace temblar con solo mirarlo». Kazuma le hizo un gesto para que retrocediera. «¿Y entonces?». Toji sonrió con desdén y apareció detrás de Kazuma en un instante, lanzando un puñetazo brutal. ¡Boom! Sus puños chocaron violentamente y ambos retrocedieron varios pasos. «Nada mal. Lograste reaccionar», murmuró Toji, pero detuvo sus palabras. El cuerpo de Kazuma ardía en llamas verdes. Una presión aterradora lo envolvía. Había abierto la quinta de las 8 puertas internas, la puerta del cierre. ¡Qué aura tan poderosa! Toji sonrió como un niño frente a un juguete nuevo. Una intensa intención de lucha brillaba en sus ojos oscuros. Los dos se lanzaron el uno contra el otro a velocidades imposibles. ¡Van! 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 Desde la perspectiva de Takuma, apenas se veían como imágenes residuales que se cruzaban y colisionaban. La torre temblaba. El viento rugía a su alrededor, levantando su cabello. ¡Qué fuerza! Había oído que Kazuma era poderoso, pero nunca imaginó que fuera de este nivel. Ni siquiera usaba técnicas malditas todavía y ya podía enfrentarse a Toji de igual a igual. Incluso parecía que dominaba ligeramente el ritmo de la pelea. Tokuma, casi un hechicero de primer grado, no podía seguirles el ritmo. Apenas distinguía sus sombras, y eso que esto era solo una pelea física. El nivel ya alcanzaba el de grado especial. Capítulo 104. Reencuentro de padre e hijo. Kazuma sonrió, sintiendo como la sangre le hervía en las venas. Tras fusionarse con las células de Hachirama, su cuerpo se había fortalecido de forma colosal. Ahora que la quinta puerta se había abierto, no sentía dolor alguno, salvo una ardiente energía recorriéndole. Sus órganos internos podían soportarlo sin dificultad. En ese caso, puerta de la vista, abierta. ¡Boom! Cuando se abrió la sexta puerta de las 8 puertas internas, el aura de Kazuma estalló de nuevo. Una violenta corriente de aire verde lo envolvió mientras avanzaba, dejando una estela que agitaba el entorno. ¡Bam! Un puñetazo impactó contra los brazos de Toji. Kazuma fue tan rápido que Toji apenas pudo reaccionar. Tomado por sorpresa, Toji sintió que lo golpeaba no un puño, sino una montaña entera. Gimió, retrocedió unos pasos y sacudió los brazos entumecidos. «Interesante», dijo con una sonrisa torcida. «Es la primera vez que me superan físicamente. Parece que debo mostrar habilidades reales». Sonrió con malicia y gritó, eufórico: «Sigue atacando». Mientras tanto, en el bloque bajo la torre, Yuji y Megumi ya habían visto a través de la técnica maldita del anciano y atacaban en conjunto. El viejo entrecerró los ojos con arrogancia mientras cruzaba los brazos frente al pecho. «Muy bien, atácame con todas tus fuerzas». Su técnica maldita innata era inverso. Cuanto más fuerte el golpe, más débil era el daño recibido. Cuanto más confiados estén, menos posibilidades tienen de matarme. Y cuando agoten su fuerza, morirán. En ese instante, Megumi blandió una herramienta maldita con todas sus fuerzas, generando chispas al golpearlo. Apenas logró rasgarle la piel, pero no se desanimó. Gritó a Yuji: «Ahora, date prisa». Yuji asintió, lanzó un puñetazo,
pero lo detuvo justo antes de impactar el abdomen del anciano. En cambio, fue el puño del viejo el que golpeó a Yuji. ¡Boom! Un sonido sordo resonó. El anciano sonrió, confiado. No pueden romper mi defensa. Esperen su muerte. Yuji se burló. ¿En serio? Recordó el plan que Megumi había preparado. Si uno ataca con fuerza y el otro finge hacerlo pero usa un golpe más débil en el momento justo, se puede romper la técnica. ¡Bam! El puño de Yuji, que parecía detenido, ejerció una fuerza medida pero precisa, lo suficiente para atravesar la defensa invertida. ¡Ga! El anciano escupió sangre, sus pupilas se contrajeron. ¿Cómo es posible? Lo hizo a propósito. Descubrieron mi técnica. Yuji y Megumi no le dieron respiro. Lo golpearon una y otra vez, haciéndole escupir más sangre y hasta perder dientes. ¡Ah! Rugió el anciano. Desató una potente ola de energía maldita, obligando a Yuji y Megumi a retroceder. Me han enfurecido por completo. De repente, una figura cayó del cielo como una bala de cañón. ¡Boom! El suelo se hundió al recibirlo. ¡Tos! ¡Tos! Toji emergió lentamente del cráter, cubriéndose el pecho. Una daga voló hacia él. Kazuma la atrapó en el aire, aterrizando junto a él. Kazuma, Yuji y Megumi exclamaron al unísono. Desde el sello de Gojo, Kazuma se había convertido en la última esperanza de los hechiceros. Hicieron un gran trabajo, dijo Kazuma. Podía sentir que la quinta capa de la cortina estaba debilitada. Probablemente, ellos habían destruido varios puntos clave del núcleo. Kazuma fijó su mirada en el anciano tambaleante y luego en el núcleo de la formación, visible a sus espaldas. El anciano se dio cuenta. ¿Quieres destruir el núcleo de la formación? Ni lo sueñes. Amaterasu. Llamas negras envolvieron por completo al anciano, quien gritó de agonía antes de desaparecer sin dejar rastro. Kazuma no dijo una palabra. Solo levantó su mano. Crack. El ojo de la matriz en su palma se hizo añicos. La quinta capa se disipó por completo. Ahora solo quedaba la última, el núcleo donde estaban Kenjaku y el reino de la prisión. Después de eso, Kazuma miró a Toji. Impresionante. Incluso tras recibir la sexta puerta, solo tenía heridas internas. Pero en ese momento, Toji ya no tenía voluntad de pelear. Su cuerpo estaba débil y en ese estado no podía ganar. Pero más importante aún, su mirada se posó en el chico junto a Kazuma. Un chico que se parecía mucho a él. Lentamente levantó la mano, señalándolo. ¿Cómo se llama? Kazuma alzó una ceja. Lo reconoció al instante. Como era de esperarse, Shibuya era un gigantesco reencuentro familiar. Sí, a Toji solo le importaba su hijo. Kazuma miró a Yuji, pensando que pronto él también se reuniría con alguien de su sangre. Yuji, en cambio, se rascó la cabeza, perplejo. ¿Ese tipo no era el enemigo? ¿Por qué el ambiente se sentía tan raro? Kazuma se acercó a Toji con una sonrisa. ¿No puedes reconocer a tu propio hijo? El cuerpo de Toji tembló. Por supuesto que lo había reconocido. Miró a Kazuma, una tormenta de pensamientos pasándole por la cabeza. Kazuma alzó las manos y dijo, no me mires así. Fue Gojo Sensei quien lo acogió. Toji se rió, amargamente. Jamás habría imaginado que Gojo, el mismo al que había intentado asesinar por dinero, cumpliría su deseo y adoptaría a su hijo. Miró a Megumi, quien lo observaba desde lejos con una expresión indiferente, y en su mente, la imagen de su pequeño Megumi, aún un bebé, volvió con fuerza. Capítulo 105, ¿usar a Toji? Después de un largo rato, Toji suspiró y le susurró a Kazuma, no le digas mi identidad. Ahora, ya no le interesaba la batalla en Shibuya. Había algo más importante que necesitaba saber. Con eso en mente, Toji fingió indiferencia y le preguntó a Megumi con aparente desinterés. ¿Cuál es tu apellido, chico? Yuji, confundido, se señaló a sí mismo. Yo. Pero Megumi, que estaba presente, respondió con calma. Fushiguro. Al oírlo, la comisura de los labios de Toji se curvó levemente y una inmensa felicidad le llenó el pecho. Eso es bueno, susurró. Luego, sin vacilar, levantó lentamente su mano izquierda, que sostenía una espada. Bajo la atónita mirada de todos, sin dudarlo, se apuñaló la sien. Soplo. La sangre salpicó en el aire. Toji sonrió, aliviado. Cerró los ojos con satisfacción y cayó al suelo. ¿Qué está pasando? Acaba de suicidarse. Yuji se quedó boquiabierto. Observaba con incredulidad al hombre caído, cuya apariencia empezó a cambiar drásticamente. El negro de su cabello se volvió amarillo, y su rostro adoptó una expresión completamente distinta. ¿Podría ser que esta sea la verdadera forma del cuerpo que poseía? Entonces, ¿quién era él antes?
Megumi también se quedó atónito. No apartó los ojos ni un segundo del cuerpo desde que cayó. ¿Todo fue por esa simple respuesta que le dio? ¿Y luego se quitó la vida con una sonrisa tranquila? Megumi no podía entender nada. Kazuma, mientras tanto, no intentó detener el suicidio de Toji. Primero, porque sabía que ese cuerpo no era suyo. Segundo, porque Toji había asesinado a Amanai Riko, la nave de plasma estelar, y eso no le dejaba una buena impresión. Pero, si recordaba bien, dentro de ese cuerpo debería haber un hueso. Sin decir nada, Kazuma sacó una daga y se cortó el estómago. Después de buscar durante un rato, encontró una pequeña botella de vidrio. Dentro estaban los huesos de Toji Fushiguro. Ahora que poseía el Rinnegan, podía usar Edo Tensei. Quizás en el futuro, podría invocar a Toji para que trabajara para él. En ese momento, Megumi se acercó con el rostro lleno de emociones encontradas. Kazuma, él era. Oh, él era tu padre fallecido hace mucho tiempo, respondió Kazuma sin rodeos. Toji le había pedido que no revelara su identidad, pero para ese momento, Kazuma ya lo había olvidado por completo. ¿Qué? Aquello cayó sobre Megumi como un trueno en un cielo despejado. Sus ojos se abrieron como platos y casi pierde el equilibrio. Ese hombre era su padre, el mismo que lo había vendido al clan Zenin. Megumi apretó los puños con fuerza. Sus ojos se posaron en la espada manchada de sangre que Toji había usado para quitarse la vida. Entonces, ¿no se atrevió a enfrentarme? Cobarde. Las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas. Después de que Yuji consolara a Megumi, Kazuma se marchó solo. Lo que acababa de recordar a través de su clon le había sorprendido. Las 3 maldiciones de grado especial, Maito, Hogo y Dagon, junto con Nanami, Mei Mei y los demás, se habían reunido en la entrada principal de la estación de Shibuya. Eso no coincidía en absoluto con la historia original. No había esperado que su intervención causara un cambio tan grande, pero, viéndolo bien, era mejor así. Que todos los espíritus malditos de grado especial se reunieran en un solo lugar le ahorraría muchos problemas. Desde que obtuvo el Rinnegan, no había usado ninguna de sus habilidades. Ahora, con el incidente de Shibuya acelerado y Sukuna a punto de aparecer, era el momento perfecto. Entrada principal de la estación de Shibuya. La batalla entre hechiceros y los 3 espíritus malditos de grado especial llevaba ya bastante tiempo. El campo de batalla se había dividido en 3 zonas. Las violentas fluctuaciones de energía maldita resonaban sin parar por toda la calle. Agua salada del mar inundaba edificios destruidos, y furiosas llamas carbonizaban la tierra hasta dejarla negra. El suelo se agrietaba, y el vibrante barrio ahora no era más que ruinas. Como Toji no intervino, Dagon no murió. Nanami, Maki y Naobito resultaron gravemente heridos, y este último incluso perdió un brazo. Ni siquiera con su técnica de proyección, capaz de dividir un segundo en 24 partes iguales, pudo evitar todo el daño. Esta es la diferencia entre un hechicero de primer grado y uno de grado especial. Incluso a 24 cuadros por segundo, no puedo escapar, dijo Naobito, riendo con amargura. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Nanami, con su camisa desgarrada y cubierto de heridas, apenas podía mantenerse firme. Empuñaba su herramienta maldita, eliminando uno a uno a los espíritus que lo rodeaban, pero cada vez le costaba más. Clank, una lanza desvió hábilmente el ataque de Dagon. Maki lo había bloqueado. Se mantuvo de pie con dificultad, usando su lanza para sostenerse, jadeando. Si llegaban al límite, no le quedaría más opción que desobedecer las órdenes de Kazuma y abrir por la fuerza las puertas prohibidas. En otro frente, Mei Mei usaba la técnica de teletransportación de Ui Ui para escapar una y otra vez de los ataques de Hogo. Ya fueran sus feroces llamas o su velocidad abrumadora, Hogo era una amenaza aterradora. Sin duda alguna, era el más fuerte de las 4 maldiciones de desastre. Y solo entonces entendieron lo poderoso que era un verdadero espíritu maldito de grado especial. Y al mismo tiempo, no pudieron evitar suspirar. Kazuma, ese monstruo, los había enfrentado a los 3 solo, y los había hecho huir con el rabo entre las piernas. Capítulo 106. Salvando a Nanami. Yuji se inclinó hacia adelante y reunió toda su fuerza. ¡Boom! Lanzó un automóvil por los aires, directo contra Maito, quien ya se encontraba en un estado lamentable. Justo cuando Maito iba a esquivarlo, sintió un agudo dolor en lo más profundo de su alma. ¡Pua! Una bocanada de sangre brotó de su boca. Su pecho había sido perforado por un clavo infundido con energía maldita. ¡Maldita sea!, gruñó internamente. Esa mujer salvaje del martillo otra vez. Su clon y él habían sido atrapados por esa misma hechicera. Voy a matarla y convertirla en un espíritu artificial que solo sepa clavar clavos.
No muy lejos, Nobara se sostuvo la cintura con una mano y saludó casualmente a Yuji con la otra. Luego levantó su martillo, miró al clon de Maito y sonrió burlonamente. Vaya, ¿este es el clon especial? ¿Cómo es que ni siquiera puedes con una hechicera de tercer grado como yo? ¿Qué técnica prefieres? ¿Resonancia o horquilla? Nobara, gritó Yuji. Apresurémonos. Nanamin y Mei Mei Sensei están en peligro. Kazuma debería poder entrar pronto. Justo antes, Yuji y Megumi, que habían llegado como refuerzos, se toparon con Kazuma, quien seguía bloqueado afuera. Esa zona todavía estaba protegida por la última capa de la cortina. Pero no habían podido encontrar el último ojo de formación. De pronto, Maito sonrió con malicia, abandonó su enfrentamiento con Yuji y echó a correr hacia otra dirección. Yuji siguió la dirección de su huida, y en cuanto lo comprendió, sus pupilas se dilataron. Nanami. Maito iba directo hacia él. Sin pensarlo, Yuji se lanzó en su persecución como un loco. Ese monstruo había asesinado o deformado a incontables humanos, y ahora quería poner sus manos en Nanami. No lo permitiré. Debo matarlo aquí. Nanami. Ten cuidado. Mientras tanto, Nanami, malherido, libraba sangrientas batallas en medio de la estación del metro, rodeado por un enjambre de espíritus malditos. Solo se escuchaban sus lamentos y el chapoteo de la sangre. La distancia era demasiado grande y, con el cristal insonorizado de por medio, no pudo oír los gritos de Yuji. Finalmente, tras decapitar al último espíritu maldito, Nanami eliminó a todos los enemigos de la estación. Apenas podía sostener su cuchillo con las manos temblorosas. Miró los cadáveres esparcidos a su alrededor y luego al reloj de su muñeca. Murmuró, trabajar horas extra. Qué molesto, justo cuando iba a sentarse y descansar un poco. De repente, un par de manos se posaron sobre su espalda. Yuji también llegó en ese momento. Al ver la escena, su rostro se descompuso por el pánico. Maito apoyó un dedo sobre sus propios labios y susurró, SHH. No te muevas, muere tranquilamente, o tu querido estudiante detrás de ti morirá contigo. La voz demoníaca resonó en la estación, ahora inquietantemente silenciosa. Maito mostraba una sonrisa sádica mientras hacía un gesto burlón, deslizando un dedo por su cuello al mirar a Yuji, que venía doblando la esquina. Sin embargo, lo que más le molestaba era que no podía sentir ni una pizca de miedo en Nanami. Al contrario, lo que sintió fue alivio. Liberación. ¿Este hechicero no temía a la muerte? Nanami alzó la mirada lentamente y suspiró con calma. Sabía que estaba a punto de morir. En su mente, entre la neblina del cansancio, creyó ver a su viejo amigo Aibara sonriéndole. Sonrió también, con serenidad. Yuji, lo demás queda en tus manos. Ve a ayudar a los demás. Dicho esto, cerró los párpados con pesadez. Pero en vez de oscuridad, lo que vio fue una playa hermosa como un sueño. Las aguas claras reflejaban la cálida luz del sol. Era Malasia. Sopló una brisa, y Nanami extendió los brazos como si abrazara la brisa marina. En ese instante, el hedor de la sangre se transformó en una fragancia oceánica refrescante. La mano fría de Maito en su espalda se volvió la caricia suave de una madre. El tiempo pasó como olas que llegan a la orilla, dejando solo rastros efímeros. Los recuerdos más preciados de su vida pasaban ante él como tarjetas de memoria en un proyector. Estoy cansado. No más horas extras. Esta vez me tomaré unas largas vacaciones. Un plazo final, eterno. Las imágenes se congelaron en la Malasia de sus sueños. De repente, un rayo de luz iluminó todo, y Nanami abrió lentamente los ojos. Y entonces, escuchó un sonido claro y cortante. La última capa de la cortina se había roto. Elige tú. ¿Hará viento o lloverá? Una voz resonó por toda la estación de Shibuya. Esa voz es Kazuma. Las personas allí presentes se iluminaron con esperanza. ¿Kazuma? ¿Cómo logró romper la cortina ese joven? Naobito, cubriéndose el brazo roto, alzó la vista al cielo, donde la cortina se deshacía como fragmentos de vidrio. Maki, ¿este es el tipo del que dijiste que no soy ni siquiera tan bueno como un dedo suyo? Parece más joven que mi hijo, Naoya. Maki sonrió. Así es. Ni siquiera vales lo que su dedo. Y Naoya aún menos. Naobito. Desde las sombras, Kenjaku abrió los ojos. En sus manos, la piedra del ojo de formación se desintegró en polvo. Impresionante. La última capa de la cortina, meticulosamente diseñada, había sido destrozada con pura fuerza bruta. Volteó a mirar el reino de la prisión a su lado y cayó en un profundo silencio. Kazuma era la variable.
La variable que había previsto, sí, pero no esperaba que fuera tan descomunal. El plan que había estado tejiendo por 1000 años necesitaba ser ajustado. Mientras tanto, Maito palideció. Kazuma dejó de lado su actitud burlona y se preparó para activar su transformación inactiva, pero fue demasiado tarde. Una fuerza colosal lo impactó directo en el abdomen. El dolor recorrió su cuerpo mientras salía volando. Kazuma apareció junto a Nanami, le dio una palmada en el hombro y le sonrió con tranquilidad. Malasia es hermosa en la imaginación, pero sería mejor experimentarla en persona. ¿Cómo? ¿Lo supiste? Nanami se quedó sin palabras. Nunca le había contado a nadie que quería ir a Malasia. Kazuma respondió con una sonrisa. Lo acabas de decir en voz alta. Capítulo 107. Salvando a Nobara una vez más. Al oír esto, Nanami suspiró y pensó para sí mismo. Así es. Parece que mi obsesión era demasiado fuerte. De hecho, hablé en voz alta cuando me moría. Qué vergüenza delante de mis compañeros. Pero Kazuma tenía razón. Era mejor experimentarlo por uno mismo. Pensando en eso, le agradeció sinceramente. Gracias. Kazuma respondió con indiferencia. No es gran cosa. Solo cómprame un boleto cuando llegue el momento. En ese instante, Yuji gritó con todas sus fuerzas. Nobara, no dejes que esa bestia de Maito escape. No te preocupes. Respondió Nobara con determinación. Ningún espíritu maldito ha escapado jamás de mis manos. Afuera, en la calle, Nobara levantó lentamente su mano derecha y chasqueó los dedos. Mataste a tanta gente y aún quieres escapar. Murmuró con frialdad. Horquilla, con su grito agudo, un sonido seco estalló en el aire. El clavo clavado en el cuerpo del clon de Maito explotó repentinamente, impactando al alma del cuerpo principal. El clon, que intentaba volver a su forma original, se tambaleó, mientras Maito, que escapaba, escupía otra bocanada de sangre. Un dolor profundo sacudió su alma, y su rostro se retorció de ira al ver a Nobara acercándose. Esta maldita salvaje ha estado interfiriendo con mis clones. Pensó con furia. Si no fuera por ella, Yuji ya habría caído en mis manos. Entonces sonrió con malicia. Muy bien. Ya que te encanta perseguir a mis clones, prepárate para una muerte horrible. Maito cambió bruscamente de dirección y corrió directamente hacia Nobara. Simultáneamente, él y su clon comenzaron a intercambiar posiciones repetidamente. Por un momento, Nobara no pudo distinguir cuál era el verdadero. Los clones de Maito eran casi idénticos a su cuerpo real, salvo por no poder usar habilidades especiales. Aquello era un juego cruel. Kazuma frunció el ceño. Esto es, exactamente como en la historia original. ¿Será que este mundo tiene algún mecanismo de corrección del destino? Pero sacudió la cabeza, dejando de lado esa idea. No me importa si el destino intenta corregirse. Voy a actuar. Como si presintiera algo, Maito y su clon flanquearon a Nobara. Desde ambos lados extendieron sus palmas hacia su cabeza. Atrapada entre los dos, sintió que el pánico se apoderaba de ella. Maldita sea. ¿Cuál es el real? Parece un maldito juego de buscar las diferencias, pero no tenía tiempo. El más mínimo error y moriría. Recordó la técnica maldita de Maito, un solo toque bastaba para transformar o destruir por completo. En ese breve instante, una avalancha de pensamientos pasó por su mente hasta que recordó algo que Kazuma le había dicho una vez, durante aquella batalla en Roppongi. ¿Era este el momento que sellaría su destino? Apretando los dientes, tomó una decisión, esquivó al Maito de la derecha. Nobara. Gritó Yuji con desesperación. El de la izquierda es el real. No dejes que te toque. Yuji, como observador, había logrado identificar al verdadero Maito. Pero ya era demasiado tarde. La sonrisa de Maito se amplió con crueldad. Demasiado tarde. Aunque Kazuma esté aquí, yo mataré a su compañera justo delante de él. Ya había activado la transformación inactiva. Un simple toque, y Nobara estaría acabada. Ella intentó girarse al oír a Yuji, pero sus pupilas se contrajeron de horror. El verdadero Maito ya estaba a centímetros de su rostro. En ese momento crítico, Banzo Tenin. Resonó la voz de Kazuma. Los movimientos de Maito se congelaron. Su cuerpo, justo cuando estaba por alcanzar a Nobara, fue arrastrado hacia atrás como si una mano invisible le sujetara el cuello. Una poderosa fuerza gravitacional lo jalaba con violencia. ¿Qué? Gritó Maito, desconcertado. Giró la cabeza. La fuente de esa gravedad era Kazuma. Otra vez él.
¿Qué clase de técnica es esta? No importaba la distancia. Kazuma lo había atrapado. Maito luchó desesperadamente, intentando alterar su cuerpo, aumentar su masa, expandirse, dividirse, nada funcionaba. Era arrastrado irremediablemente hacia Kazuma, como si el mundo mismo lo rechazara. Se estrelló contra varios muros a lo largo del camino, y su cara fue arrastrada violentamente por el suelo mientras era empujado hacia Kazuma. Cada metro era pura humillación. Kazuma no solo lo detenía, lo estaba torturando. ¡Jogo!, gritó Maito, desesperado. ¡Sálvame! Pero era inútil. No importaba cuánto cambiara su forma, no podía liberarse. Cada vez que resistía, Kazuma aumentaba la fuerza. Yuji, al ver esto, cayó de rodillas y respiró aliviado. Gracias a Dios que Kazuma está aquí, susurró, con el corazón latiendo con fuerza. Si no, Nobara habría. En la calle, Nobara se quedó inmóvil. Su cabello estaba despeinado y la mano que sostenía el martillo temblaba levemente. Se había salvado, de nuevo. Había estado tan cerca de la muerte, pero entonces, al ver la expresión de absoluto terror en el rostro de Maito mientras era arrastrado por los escombros, dejó escapar una sonrisa burlona. Me salvó otra vez. Maito. Boom. Desde la distancia, Jogo rugió con furia, lanzando varios autos directamente hacia Kazuma como proyectiles incandescentes. Kazuma, al ver los vehículos acercándose, alzó con calma su otra mano. Shinra Tensei. Capítulo 108. Choso se encuentra con Yuji. Entonces, la voz de Kazuma bajó. Auge. Una poderosa fuerza repulsiva se extendió desde él como epicentro. Varios autos que estaban a punto de embestirlo rebotaron como si fueran juguetes de plástico, estrellándose violentamente contra Dagon. Al ver esto, Dagon reaccionó de inmediato, convocando un ejército. De repente, innumerables peces gigantes de apariencias grotescas atravesaron la cortina de agua, con fauces ensangrentadas abiertas mientras se abalanzaban hacia Kazuma. Al mismo tiempo, el más grande de ellos se tragó a Maito de un solo bocado y huyó hacia la distancia. Kazuma apenas alzó los brazos, y una aterradora fuerza repulsiva estalló, desintegrando a todas las criaturas que se acercaban. El ejército fue completamente aplastado en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, debido a la presencia de personas alrededor, Kazuma contuvo su poder. De haber usado toda su fuerza, gran parte de Shibuya habría quedado destruida. Con ese pensamiento, ignoró a Maito y Dagon, que estaban escapando, porque toda Shibuya ya estaba cubierta por las marcas de su dios del trueno volador. No importaba cuán rápido corrieran, jamás podrían superar su velocidad. Kazuma se volvió hacia los que estaban detrás de él. Les sugiero que se alejen un poco más. El rango de mi técnica maldita puede ser algo amplio. Al escucharlo, todos se quedaron perplejos. Naobito, sujetándose el brazo roto, preguntó confundido. ¿No nos escondimos lo suficiente? Estamos a cientos de metros de distancia. Por muy fuerte que sea, ¿realmente nos alcanzaría? Oye, anciano del clan Zenin, no te confíes tanto, dijo Nobara con una sonrisa maliciosa. Si un viejo con un brazo roto y amante del sake muere por la técnica maldita de su aliado, será una vergüenza eterna. Ella podía sentir claramente que Kazuma, aunque hablaba de forma amable, estaba advirtiéndole seriamente. Su presencia era demasiado abrumadora. Naobito frunció el ceño, visiblemente molesto. Mei. ¿Todos los hechiceros jóvenes de hoy son tan arrogantes? No respetan a sus mayores en lo absoluto. Mei lo ignoró. En cambio, observó fijamente los ojos de Kazuma, que brillaban con luz y líneas púrpuras. Si recordaba bien, antes tenía ambos ojos escarlata, pero ahora uno era púrpura. Sin duda, había desbloqueado una nueva técnica. Escuchen a Kazuma, dijo Mei. Si nos quedamos aquí, no solo no seremos de ayuda, sino que lo estorbaremos. Estoy de acuerdo. Mei Sensei tiene razón, agregó Nanami con seriedad. Shibuya está lleno de espíritus malditos. Esto se ha convertido en un infierno. Debemos dispersarnos y rescatar a todos los civiles que podamos. Señaló la torre más alta de Shibuya. Nos reuniremos ahí cuando terminemos. Kazuma asintió. Por fin tendría vía libre para ir con todo. Antes de partir, Yuji se detuvo un momento frente a él. Kazuma, por favor, trae de vuelta a Gojo Sensei. Y debemos matar a esa bestia. Tras decir eso, Yuji corrió hacia la estación. El resto de los estudiantes también se dispersaron.
El Sharingan de Kazuma giraba lentamente mientras lo observaba alejarse. Entonces notó una gota de sangre en el cuello de Yuji. Era evidente que Choso, el usuario de la técnica de manipulación de sangre, lo estaba rastreando, tal como en la historia original. Yuji estaba a punto de enfrentarse a su hermano. Kazuma no tenía intención de interferir. Después de todo, Yuji no corría verdadero peligro. Al contrario, iba a ganar un aliado que moriría por él. Recordó la técnica de Choso, usar su propia sangre como proyectiles o látigos, flexible y mortal. Aunque, si el usuario tuviera sida, el poder de esa técnica podría compararse con el Kleave de Sukuna. Kazuma sacudió la cabeza, desechando esa línea de pensamiento. Volteó en dirección a donde Maito y Dagon habían escapado. La pelea comienza. Zumbido. Kazuma desapareció al instante, dejando solo un rayo de luz amarilla surcando el cielo. Al mismo tiempo, en la estación de metro, Yuji caminaba solo por la estación apenas iluminada, buscando sobrevivientes. No le preocupaban Maito ni Dagon. Con Kazuma tras ellos, estaban acabados. Incluso Hogo, el más poderoso, había desaparecido sin dejar rastro al ver a Kazuma romper la barrera. Yuji ahora era lo bastante fuerte para enfrentar hechiceros de primer grado. Su prioridad era rescatar a cuanta gente pudiera, pero de repente, su cuerpo se tensó. Silbido. Una flecha de sangre comprimida voló desde las sombras. Yuji rodó hacia un lado, esquivándola por poco. ¿Quién? Al mirar atrás, vio a un hombre alto, con dos gruesas trenzas y ojeras marcadas, saliendo de entre las sombras. ¿Tú, eres un usuario de maldiciones? Yuji frunció el ceño. Se suponía que los usuarios de maldiciones debían estar fuera de Shibuya. Además, esa técnica de sangre le recordaba a Kamo Noritoshi. ¿Podría ser alguien del clan Kamo? Choso lo miró con ojos fríos, su intención asesina era casi palpable. Sin decir una palabra, alzó la mano y disparó otra ráfaga de flechas de sangre. Zumbido. Yuji sabía que si lo golpeaban, estaba muerto. El enemigo podía controlar la sangre a distancia. Era una técnica brutal. Tenía que acercarse y usar su superioridad en combate cuerpo a cuerpo. Dejó de esquivar sin rumbo y comenzó a usar las columnas y escaleras de la estación para maniobrar, acercándose poco a poco a Choso. Finalmente, encontró una apertura. Yuji lanzó un puñetazo con Duak Flash, justo cuando una flecha de sangre le atravesó la palma. Ambos ataques impactaron al mismo tiempo. Los dos retrocedieron tambaleantes. Choso se tocó la mejilla, ahora hinchada, y miró a Yuji con una mezcla de sorpresa y respeto. Nada mal. Ahora entendía cómo ese chico había matado a sus dos hermanos. Solo pensarlo lo llenaba de ira. Sus ojos se oscurecieron con un odio profundo. Entonces habló. Antes de matarte, tengo algo que preguntarte. Capítulo 109. Choso vs Yuji. ¿Qué últimas palabras dejaron mis dos hermanos menores antes de morir? ¿Tus hermanos? Yuji frunció el ceño, confundido por la extraña pregunta que le hacía el enemigo frente a él. ¿Estaba aquí para vengarse? ¿De qué hermanos hablaba? Choso contuvo su ira, sus ojos helados fijos en Yuji. Eso y que Chizu murieron por tus manos. Al escuchar esos nombres, Yuji recordó de inmediato a los dos espíritus malditos que había eliminado junto a Nobara. Ya veo, eran enemigos. Si ellos no hubieran ganado, seguramente Nobara y él habrían muerto. No se arrepentía de nada. Yuji miró a Choso con seriedad. No dijeron nada especial, respondió con franqueza, y luego añadió, bajando ligeramente la mirada. Pero, al final lloraban. Murmuraban cosas como, hermano, sálvame. En cuanto esas palabras salieron de su boca, Choso sintió que el aire le fallaba. Sus pupilas temblaron con violencia y una neblina carmesí estalló detrás de él, formada por la sangre de su ira incontenible. Dentro de su mente, podía ver claramente la imagen de sus hermanos menores extendiendo las manos con desesperación, rogándole que lo salvara antes de morir. Y él no pudo hacer nada. Lo siento, no pude protegerlos. Una lágrima cayó por su mejilla mientras levantaba la cabeza, mostrando unos dientes apretados por la rabia. Entonces, pagarás con tu vida. Con un grito furioso, unió las manos. Gotas de sangre cargadas de furia se convirtieron en un ataque mortal. Técnica de manipulación de sangre, sangre perforante. Una flecha de sangre, tan rápida como el sonido, voló directo hacia la cabeza de Yuji. Sabía perfectamente que si ese ataque lo alcanzaba, no sobreviviría. Demasiado rápido. Yuji apenas logró esquivarlo por instinto, pero una larga herida cruzó su rostro. Aún así, Choso no se detuvo. Una lluvia de flechas sangrientas llenó el aire, persiguiéndolo con precisión implacable. Yuji solo podía esquivar con todas sus fuerzas, sin poder acercarse siquiera. Su cuerpo acumulaba heridas, cada vez más profundas.
Justo cuando la situación parecía llegar a un callejón sin salida, Mechamaru, el pequeño dispositivo que llevaba en el bolsillo, se activó repentinamente. Análisis táctico, técnica de manipulación de sangre. Clan Kamo. Versátil en corto y largo alcance. Punto débil detectado, la sangre no puede coagularse en agua. Siguiendo la sugerencia, Yuji corrió hacia el baño de mujeres y abrió el grifo. El agua salpicó el suelo, cubriendo cada rincón. Choso, sin embargo, no se precipitó. No era estúpido. Yuji ya había matado a sus hermanos menores. Era peligroso. Estaba tramando algo, pero en ese momento, desde dentro del baño se escuchó una voz provocadora. ¿Qué pasa? ¿No entras? ¿O acaso eres igual que tus hermanos? ¿Un cobarde que solo sabe emboscar? La burla surtió efecto. Choso perdió la paciencia. Te mataré. Por mis hermanos. En el baño, el suelo mojado reflejaba dos sombras entrechocando. Puño contra puño, sangre contra fuerza bruta. Uno luchaba por venganza, el otro, sin saberlo, contra su propia sangre. Choso pronto se dio cuenta de que su sangre no podía coagular en ese entorno. Una trampa. Sin embargo, no se rindió. Reforzó sus puños con sangre endurecida y se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. Yuji tenía la ventaja inicial. Su fuerza física y su voluntad para intercambiar golpes sin dudar le daban superioridad. Pero Choso había sido astuto. En el instante en que entró, había escondido una pequeña gota de sangre en la palma de su mano, ocultándola bajo sus anchas mangas. En un momento crítico, mientras Yuji retiraba su puño, ¡zas! La gota de sangre salió disparada y atravesó el abdomen de Yuji. Desde ese instante, la marea cambió. Pasaron 2 minutos y medio. Yuji, bañado en sangre, cayó contra la pared. Apenas respiraba. Choso se acercó lentamente, ya con la victoria en sus manos. Formó una afilada hoja de sangre y murmuró con frialdad. Vete al infierno y espía tus pecados ante mis hermanos. La cuchilla descendió. Dentro de Yuji, Sukuna abrió los ojos. Con una expresión de fastidio, murmuró. Patético. ¿Ni siquiera puedes con alguien así? Pero justo después, sus cejas se alzaron. Había notado algo. Una sonrisa divertida cruzó su rostro. ¡Qué interesante! Y volvió a cerrar los ojos. En el baño, la cuchilla de sangre no alcanzó a Yuji. Auge. Golpeó la pared a su lado, haciéndola pedazos. Los ojos de Choso se abrieron con horror. Su rostro se deformó por la desesperación. Porque en ese instante, justo antes de que la cuchilla lo tocara, un recuerdo surgió. Yuji, Kechisu y Eso, sentados juntos en una mesa. Yuji le sonreía. Una familia, su único sueño, la felicidad de sus hermanos menores. Y casi los había traicionado con sus propias manos. El dolor emocional fue como una lanza en su pecho. Choso se llevó las manos a la cabeza, sus emociones colapsando. Las lágrimas de desesperación surcaron su rostro. Tambaleante, salió del baño y se dirigió hacia el ascensor. Finalmente, cayó al suelo, con los brazos apoyados en las rodillas, completamente destrozado. Incluso ahora, no podía aceptar la verdad. Yuji era su hermano biológico, y habían estado obligados a enfrentarse como enemigos. Capítulo 110. Torturando al verdadero Maito. Poco después de que Choso se fuera, en el baño de mujeres, una figura baja y encorvada entró lentamente. Jogo encendió su pipa y aspiró profundamente. Tocó al insecto de brasas que revoloteaba a su alrededor y lo elogió con voz tranquila. Buen trabajo. Puedes regresar. El insecto de fuego, feliz por el reconocimiento de su amo, aleteó con entusiasmo y voló de regreso al interior del volcán. Jogo bajó la mirada y observó a Yuji, inconsciente en el suelo. Sonrió satisfecho. Por fin te encontré. El rey de las maldiciones de hace 1000 años, si él actúa, definitivamente podrá matar a Kazuma. Mientras tanto, en las calles vacías de Shibuya, boom, 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 la tierra temblaba con cada paso. Kazuma, dentro de su Susanoo, avanzaba lentamente, implacable. Al frente, Maito huía en ruinas, el cabello despeinado, los brazos deformes, el cuerpo chamuscado como si hubiera sido incinerado. Todo era obra de la Amaterasu de Kazuma. Y aunque Maito tenía una fuerte voluntad de vivir, cortándose partes del cuerpo para escapar del fuego negro una y otra vez, ya no podía seguir. Su energía maldita se había agotado, y también todos los espíritus malditos artificiales que había almacenado. Corre, encuentra a Jogo, despierta a Sukuna. Él puede matarlo. No puedo dejar que ese demonio me atrape, sería un destino peor que la muerte. El instinto de supervivencia lo obligaba a seguir, desesperado. Pero por primera vez en su existencia, Maito
nacido de emociones negativas humanas, sentía en carne propia el miedo. Y no era miedo hacia otro, era el miedo que brotaba desde su propio corazón. Crash. Tropezó y cayó de bruces. Aquel que alguna vez jugó con vidas humanas, transfigurando y asesinando sin piedad, ahora caía por una simple piedra. Se levantó con desesperación, con los ojos inyectados en sangre, y vio al gigante púrpura acercarse con su enorme espada resplandeciente. En el centro del Susanoo, Kazuma sonreía. En su mano, colgaba la cabeza sangrante de Dagón. La arrojó con indiferencia. La cabeza rodó como una pelota hasta llegar a las temblorosas manos de Maito. Dagón. Los ojos muertos de Dagón seguían abiertos, congelados en una expresión de terror. Un escalofrío brutal recorrió todo el cuerpo de Maito. Kazuma desactivó el Susanoo y apareció frente a él. Lo agarró del cabello y lo levantó como a un trapo sucio, con los pies apenas tocando el suelo. Tus aliados lo arriesgaron todo por ti, y aún así, mírate. Ni siquiera pudiste escapar. Clavando la mirada en los ojos aterrados de Maito, Kazuma sonrió con malicia. Dime, ¿a qué sabe el miedo que solías provocar, cuando ahora lo estás saboreando tú? No, no me mates. Aún no quiero morir. Maito se desplomó, escapando del agarre. Cayó al suelo y, como un loco, comenzó a arañar la tierra y lanzarle piedras y tierra a Kazuma. Era lo único que podía hacer, una resistencia patética. Pero en el instante siguiente, su esperanza se hizo trizas. Kazuma no se movió. Activó Kamui. Las piedras y escombros pasaron a través de su cuerpo como si no existiera. Maito quedó paralizado, mirando con horror. Frente a él brillaban unos Mangekyou eternos, de un rojo profundo y trágico. Kazuma habló con una voz suave, casi burlona. Tsukuyomi. Desde una torre lejana, los hechiceros observaban en un extraño silencio. Oye, ¿no les parece que Kazuma parece el villano? Maito cayó de rodillas. Su cuerpo se convulsionaba, su rostro contorsionado por el dolor, como si estuviera siendo desgarrado por dentro. Cuando Kazuma pronunció Tsukuyomi, la conciencia de Maito se apagó y el mundo se volvió negro. El siguiente instante, se halló en otro mundo. El cielo rojo sangre, cuervos volando en círculos sobre él, sus extremidades clavadas a una cruz de hierro helado. Kazuma apareció, y luego se multiplicó, miles de veces. Cada versión sostenía una espada brillante, y todas, al unísono, lo apuñalaron sin piedad. ¡Ah! Sus gritos resonaron por todas las calles vacías de Shibuya. En ese momento, Maito deseó morir como Dagón, pero el dolor que lo atravesaba no era físico. Era un tormento que atravesaba su alma misma, demasiado familiar. Justo antes de perder el conocimiento, lo comprendió. Esto era lo que había sentido su clon, antes de desaparecer. Anami, muerto. Dagón, muerto. Y ahora, ni siquiera el consuelo de la muerte le estaba permitido. Por primera vez en su existencia, Maito sintió arrepentimiento. Hogo tenía razón. Deberían haber usado el reino de la prisión en Kazuma. Si se hubieran enfrentado a Gojo, al menos habrían muerto rápido. Los gritos desgarradores llegaron a los oídos de los hechiceros en la torre. Así que, hasta una maldición de desastre puede gritar así. Maki suspiró mientras observaba la escena. Curiosamente, los alaridos de Maito le provocaban cierta satisfacción. Mientras limpiaba el hacha ensangrentada de su hermana, Ui murmuró. Mira esa sonrisa. Kazuma da miedo. Incluso desde aquí da escalofríos. Cualquiera que lo vea así pensaría que Maito es el bueno y Kazuma es el hechicero malvado, comentó con ironía. TSK, ¿y tú qué sabes, mocoso? Resopló Nobara. Limpia bien tu hacha. Kazuma, claramente sonríe con elegancia.